Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a compartir el mensaje que el Señor trae en esta hora para su iglesia. Este mensaje de su bendita palabra, la cual nos da libertad, la cual nos instruye, la cual nos acerca a su presencia. Vamos a darle las gracias al Señor y a poner esta palabra en sus manos. Bendito Rey de Gloria, Señor, te damos toda gloria y toda honra, Padre, en esta tarde, mi Dios bendito y amado, Señor, pidiéndote, Rey de los cielos, que tú tomes control, Señor, y dominio de todas las cosas, Padre amado. Que tú, Señor de la gloria, abras nuestro entendimiento, Padre de la gloria, abras nuestros sentidos espirituales, Señor amado, para recibir esa palabra de poder, Señor amado, esa palabra, Padre de la gloria, Señor, con la cual tú quieres, Señor, edificarnos en esta tarde, Padre Santo, Señor. Te pido, Rey de la Gloria, que me des palabra de denuedo, Padre Santo, Señor, para la exposición, Padre de la Gloria, de tu bendita y poderosa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, mis amados hermanos, el Señor quiere hablarnos en esta tarde de una palabra que está en Mateo 7, del 24 al 27. Y esta palabra habla de los dos cimientos. Vamos a buscar la cita. Mateo 7, del 24 al 27. ¿La tenemos? Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Dice, los dos cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí en esta parábola Dios nos está enseñando que hay dos tipos de personas: las personas que les llama prudente y las personas que les llama insensatos, ¿verdad? El prudente es aquel que escucha la palabra del Señor y la hace, y el insensato es el que la escucha pero no la hace. Dios nos quiere enseñar que estas dos tipos de personas pueden estar en una misma iglesia, escuchando la misma palabra, escuchando el mismo mensaje, escuchando la misma enseñanza, pero va a haber una diferencia entre ellas dos, porque una lo va a poner por obra, y el otro la va a escuchar pero no va a hacer nada en su vida, y a esta persona pues se le llama insensato. Pero primero vamos a ver lo que viene siendo una persona prudente. ¿Qué significa prudencia? Bueno, yo fui y busqué el significado de prudencia y dice así: es una virtud que consiste en hablar y actuar con cuidado, de una forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con sensatez, con sabiduría y con discernimiento. Todo esto proviene en el dominio que el Señor nos está dando. Todo esto procede del dominio que el Señor nos está dando a través de su palabra. La finalidad de esta parábola es que entendamos cuál es la condición en la que nos encontramos, para que asimismo el Señor pueda corregirnos, porque de nada nos sirve escuchar su palabra si no la ponemos por obra. De nada sirve conocer lo que Dios quiere que hagamos si no lo ponemos en práctica. Porque dice la palabra del Señor que tenemos que ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Y el oír su palabra y ponerla por obra, pues es lo que el Señor quiere, para que entonces seamos obedientes. Vamos a leer lo que dice Santiago 1:22. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tienen, mis hermanos? 1:22. Dice así:
pero sed hacedores de la palabra. Dios aquí nos está dando un mandato. Pero sed hacedores de su palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí Dios nos está hablando que nosotros mismos podemos engañarnos creyendo que porque venimos al culto, porque estamos recibiendo enseñanza, porque estamos leyendo la palabra, porque estamos orando, porque estamos adorando al Señor, ya tenemos garantizado el irnos con Él a una eternidad. Pero aquí la palabra nos está enseñando que no debemos de engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué a nosotros mismos? Bueno, porque a Dios no podemos engañarle. Pero entonces, si nosotros estamos haciendo todas estas cosas y no estamos haciendo su palabra, o sea, no la estamos viviendo, no la estamos poniendo por obra, nosotros mismos nos estamos engañando. Porque si conocemos la palabra y no la vivimos, pasamos a ser esos insensatos, ¿verdad? Esos imprudentes, esos desobedientes, que es lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos obedientes y que vivamos esa palabra. Es lo que Él nos está mandando, porque es un mandato el que nos está dando aquí. Gloria a Dios. Si tomamos la decisión de seguir al Señor, de seguir en su camino, pues no lo hagamos a medias, mis hermanos, engañándonos a nosotros, creyendo que esa salvación la tenemos asegurada. Si llegamos hasta este punto de reconocerle como el Señor de nuestra vida, pues entonces hagámoslo completo, dándole esa obediencia que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Siendo esos hombres y siendo esas mujeres prudentes, los cuales están obedeciendo cada enseñanza que el Señor nos está dando, obedeciendo cada palabra, cada mandato que el Señor nos está dando a través de su palabra. También la finalidad de esta parábola es conocer que Dios habita en medio de la prudencia. Vamos a leer Proverbios 8:12. Gloria a Dios. Dice: yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Yo me fui a buscar a la Reina Valera 1909 porque ahí dice diferente. Dice: yo, la sabiduría, habito en la prudencia y he hablado conocimiento y discreción. De Dios proviene la sabiduría, ¿verdad? Porque dice que de su boca Él habla la sabiduría. Cuando nosotros estamos recibiendo esta sabiduría del Señor, entonces nos volvemos prudentes. ¿Para qué? Para conocer ese camino que el Señor quiere que conozcamos, que tengamos ese discernimiento para saber lo bueno y lo malo. Porque a través de ese discernimiento es que vamos a poder tomar las decisiones basándonos en lo que el Señor quiere, bajo la voluntad del Señor. Entonces vemos que esa prudencia donde el Señor está habitando, cuando nosotros estamos recibiendo esa palabra, cuando nosotros estamos recibiendo esa sabiduría del Señor, entonces el Señor viene y habita en nosotros como hombres y mujeres prudentes. Y a través de que Él viene y nos da esa sabiduría en nosotros, entonces empieza a crecer ese discernimiento que el Señor nos da a través de su palabra. Gloria a Dios. No hay otra manera de adquirir esta prudencia, solamente estando sujetos a la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos recibiendo esta enseñanza y nos sujetamos a su palabra, entonces entramos en una obediencia. Y cuando entramos en esa obediencia, entonces viene esa prudencia a nosotros, ¿verdad? Y es la única manera en que nosotros como creyentes podemos adquirir esta prudencia. También otra finalidad por la cual el Señor quiere que conozcamos esta parábola es para que sepamos que la virtud, que es una virtud adquirir esa prudencia, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 12:16. Gloria a Dios. Dice así: el necio al punto da a conocer su ira. Al que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí?
que bueno, como la prudencia es una virtud, cuando una persona ya ha adquirido esta prudencia, entonces no entra en una ira, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que cuando entramos en esta ira es porque nos falta prudencia, porque le damos esa rienda suelta a nuestra carne y no tenemos ese dominio del cual el Señor quiere que tengamos. Pero también otra cosa, en este mismo versículo el Señor, nos quiere enseñar que cuando ya tenemos esa prudencia, también no hacemos caso de esas injurias. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos está injuriando, cuando alguien nos está levantando una calumnia, cuando alguien nos está diciendo algo que a nuestra carne puede lastimar, cuando nosotros no contestamos de esa manera agresiva y en lugar de contestar con una palabra, nos damos cuenta que no es la persona la que está actuando, que no es la persona la que está hablando, sino que es el diablo que está utilizando a esa persona para que venga y ataque a nuestra persona. Entonces es que ya hemos crecido también en la prudencia como una virtud. Vamos a otro proverbio, al 14:8. Gloria a Dios. Dice, la ciencia o la sabiduría, ¿verdad?, del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Aquí Dios nos está diciendo que el adquirir esa sabiduría a través de la prudencia es para que también entendamos los caminos por donde debemos andar, que entendamos que a través de su palabra nos puede dar una dirección de qué caminos debemos de tomar. Entonces, el adquirir esa prudencia nos da una dirección, la cual el Señor quiere que conozcamos, ¿verdad? Y también el Señor aquí quiere que aprendamos y que entendamos que van a acontecer muchas cosas en nuestro camino, ¿verdad? En este caminar con el Señor, pues nos van a venir pruebas, nos van a venir tribulaciones, nos van a venir muchas cosas que se van a levantar, pero lo que Dios quiere es que estemos sujetos y que a su palabra y que entendamos que todo lo que nos acontezca es porque, como dice su palabra, que a todos los que le aman, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que esa prueba viene a nuestra vida, cuando vemos que esa circunstancia se nos ha levantado, en vez de ir y lloriquear porque no queremos recibir la prueba, en vez de ir y lamentarnos, en vez de ir y quejarnos con Dios, lo que Dios quiere es que crezcamos en esa prudencia y que digamos, Señor, tú estás permitiendo que me suceda esto porque tú, Señor, dices que quieres que yo crezca a través de tu palabra. Entonces ahí estoy adquiriendo la prudencia a través de la prueba, a través de este caminar con el Señor. Vamos ahí mismo al 14. Bueno, el versículo decía así, que el sabio o el entendido ve el mal y se aparta. Al 16, dice que se aparta, porque la palabra le ha dado ese discernimiento para conocer el bien y conocer el mal, ¿verdad? Entonces también esa es otra virtud de la prudencia, cuando uno está adquiriendo esa prudencia. Ahora vamos al último, que es Proverbios 14:18, ahora sí, que los prudentes heredarán la sabiduría y Dios los coronará, ¿verdad? Y se coronarán de sabiduría. Aquí Dios lo que nos está enseñando es que la prudencia es como un premio, ¿verdad? Porque nos da una corona. ¿Y cuál es esa corona? Esa sabiduría de Dios. Cuando uno se somete a la palabra del Señor y uno pone por obra esa palabra del Señor, entonces el Señor te va a coronar con su sabiduría para entender su palabra, ¿verdad? También te va a coronar con esa sabiduría para poder contestar a los demás, no con esa ira, no con esa agresividad, sino que el Señor endulzará, como dicen también en los proverbios, tu boca para hablar. El Señor, a través de esta sabiduría que te va a coronar también, te va a dar esa palabra blanda que aplacará la ira de los demás, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos en este versículo, a través de su sabiduría y de su conocimiento. Cuando estamos ejercitándonos en esta prudencia, a través de la obediencia y la sujeción de Dios, esto nos convierte en una virtud, y esta virtud nos lleva a grandes beneficios y grandes bendiciones de parte del Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermano, esto es lo que viene siendo la parte de la prudencia, pero ahora vamos a ver a este hombre que el Señor compara con un hombre insensato, ¿verdad? ¿Cómo es una persona insensata? Pues una persona insensata es una persona que carece de entendimiento, por eso no entiende. Es una persona que le falta el buen juicio, es una persona que le falta la sabiduría. Y algunos sinónimos de insensato es inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero, necio y negligente. Esas son los sinónimos, que quiere decir lo mismo pero con otras palabras. Eso es un sinónimo, ¿verdad? Como por decir, uno dice coche, carro, auto, es lo mismo. Son sinónimos que quieren decir la misma cosa pero con diferentes palabras. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Es lo mismo de insensato pero con otras palabras. Bueno, no solamente vemos que este tipo de personas que puede estar dentro de una iglesia y escuchar la palabra de Dios, no basta solamente para ir en este caminar del Señor, ¿verdad? Porque aquí Él está poniendo a dos tipos de personas. Los dos oyen, pero uno no obedece, uno es insensato. Y lo que Dios quiere es que escuchemos. Vamos a leer Mateo, el 7:26 nada más. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Podemos encontrar dentro de una iglesia, en el mismo lugar como lo he repetido, estos dos tipos o estos dos grupos de personas, ¿verdad? Escuchando el mismo mensaje, escuchando la misma palabra, pero ¿qué pasa con este tipo de personas? ¿Por qué la vida de ellos no es transformada, a diferencia del primer grupo que es obediente? ¿Por qué la vida de estas personas no da frutos? Porque la palabra de Dios dice que por sus frutos os conoceréis, ¿verdad? ¿Por qué este tipo de personas vive así? Bueno, vive así porque en primer lugar la palabra del Señor no le interesa, porque si le interesara la pondría por obra, ¿verdad? Porque si a ti te interesa algo, tú lo vas a hacer. Si te interesa algo, tú lo vas a buscar. Porque cuando tú quieres encontrar algo que a ti te interesa, te pasas las horas buscando y lo encuentras. ¿Por qué? Porque te interesa. Pero a muchas personas no les interesa realmente la palabra del Señor. Pero entonces, ¿por qué están dentro de una iglesia escuchando si no les interesa la palabra del Señor? Bueno, porque lo hacen por religión. Porque están acostumbrados a ir, escuchar, salen, vuelven a su casa, se llega el otro día de culto, van otra vez, escuchan y vienen. Es un modo de vivir, pero realmente la palabra del Señor no les importa, porque desechan su palabra. ¿Y por qué? Bueno, porque su corazón está ocupado con las cosas que realmente le deleitan, las cosas que realmente le interesan. Porque, por ejemplo, si a ti te interesa un trabajo, tú vas a ir porque te van a pagar, ¿verdad? Vas a estar al pendiente de ese trabajo. Por ejemplo, si a ti te interesa porque te van a regalar algo, tú vas y te presentas en ese lugar. Pero, ¿por qué si el Señor te está dando palabra aquí? ¿Por qué no la recibes? ¿Por qué no la valoras? ¿Por qué no le das el valor que realmente merece? Porque aquí está hablando que tú estás recibiendo esa enseñanza, que tú estás recibiendo esa doctrina que Dios te está dando, que tú estás recibiendo esa revelación, pero simple y sencillamente no hay frutos en la vida de este tipo de personas porque no les interesa la palabra del Señor. Gloria a Dios. En la palabra de Dios no podemos separar el decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto va de acuerdo conmigo, esto no. Hay otro tipo de personas dentro de estas mismas que puedes ver que hacen ciertas cosas que el Señor les manda. Pero hacen ciertas cosas en las cuales no salga de su comodidad, en las cuales no afecte los intereses que ellos quieren, ¿no? Que no afecte la circunstancia o la condición en la que ellos se encuentran. Entonces, mientras no toques eso, todo lo demás está bien. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es algo completo, es algo absoluto. Eso es lo que Dios quiere, no una parte, no lo que tú quieras tomar de la palabra y lo que no quieras desecharlo, no. Porque estás desechando completamente al Señor. Cuando el Señor te da un mandato y tú no lo haces,
Estás desechando su palabra y al desechar su palabra estás desechando al Señor. Estás desechando lo que Él te está mandando a hacer. Entonces, en la palabra del Señor no hay medias, o es todo o es nada. Gloria a Dios. El hombre insensato no puede tener entendimiento. ¿Por qué no puede tener entendimiento? Vámonos al Salmo 32:8. La palabra de Dios dice así: y te haré entender, y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Pero si el hombre es insensato, ¿cómo Dios va a poder enseñarle el camino? ¿Cómo Dios va a poder decirle por qué camino va a andar? Si no quiere el entendimiento del Señor, no quiere vivir la palabra, no quiere conocerle. ¿Por qué? Porque su condición y su casa la fundó sobre la arena, en las cosas de este mundo, en las cosas que a él le dan placer, y por eso no puede tener ese entendimiento. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:21. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿verdad? Si este hombre carece de entendimiento, ¿cómo va a poder examinar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo este hombre que no tiene ese entendimiento va a retener lo bueno y va a retener lo malo si en un principio no sabe ni qué es bueno ni qué es malo? Entonces, ¿por qué? Porque le falta ese conocimiento, pero le falta, no estamos hablando de los pecadores del mundo, no. Estamos hablando de dos personas que están en la misma iglesia. Le falta este entendimiento porque no quiere la palabra. Le falta este entendimiento porque no le interesan las cosas del Señor. No quiere adquirir este conocimiento que Dios le está dando. Vamos a Efesios 5, del 15 al 17. 5, del 15 al 17. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Aquí es otro mandato que el Señor nos está dando. Dice, mirad pues con diligencia. Diligencia quiere decir con prudencia, con cuidado. Mira con cuidado, nos está diciendo el Señor. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. Aquí Dios está hablando que el necio no mira cómo anda por esta tierra, ¿verdad? El necio no mira cuál va a ser su final. El necio no mira que si no se ponen las cosas del Señor, su final va a ser muerte, ¿verdad? El necio no se pone a ver eso, el insensato no se pone a ver eso. Pero también otra cosa que aquí nos está diciendo es que el necio no aprovecha el tiempo. Y no aprovecha el tiempo con el Señor, aunque aquí le está dando una advertencia diciendo que cuando vengan los días malos, ¿verdad? No está aprovechando el tiempo porque está ocupado trabajando, porque está ocupado en lo que a él le agrada, porque está preocupado en las cosas de la casa, porque está preocupado en qué va a comer mañana, cuando Dios dice que no te afanes, que primeramente busques el reino de los cielos y su justicia, y que todas las cosas por añadidura vendrán. Entonces, está afanado porque no sabe qué le vendrá el día de mañana. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están en esa condición y no está viendo que está perdiendo el tiempo a buscar del Señor para que cuando ese día del Señor venga esté preparado para podernos ir con Él al cielo, ¿verdad? Por una eternidad. Cuando este hombre está ocupado en tantas cosas de este mundo, en todas esas cosas que le apartan de Dios, porque sí son necesarias, pero Dios dice en su palabra que haced una cosa sin dejar de hacer la otra. Así es que lo que trabajamos no podemos decir o tener esa excusa de decir no puedo buscar del Señor, porque si Dios dice que podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, es que podemos, porque Él nos ha dado esa capacidad para hacerlo. Pero quien no le busca es porque no le ama, porque no le interesa. Y todo esto te lleva a enfriarte y a ir dejando las cosas del Señor. Y cuando uno se da cuenta, ya estás frío. Cuando uno se da cuenta, ya está apartado, ya ve mal a su hermano, ya no le interesan las cosas del Señor. El Señor nos pregunta en esta noche, mis hermanos, como iglesia, ¿estás preparada, iglesia? ¿O estás perdiendo el tiempo en otras cosas?
y no me estás buscando? ¿Estás llenando tu lámpara, iglesia, con el aceite? ¿O estás siendo imprudente como esas vírgenes insensatas? Cuando yo venga, dice el Señor, ¿tú de cuál vas a ser? ¿De qué vírgenes vas a ser? ¿De las prudentes o de las insensatas? No va a haber tiempo para que llenes tu lámpara, iglesia. Cuando yo venga no va a haber tiempo. El tiempo es ahora. Porque el Señor aquí nos está dando con qué llenar esa lámpara, y esa lámpara se llena ahora. Esa lámpara no es para llenarse cuando el Señor venga en ese momento, porque vemos a esas imprudentes, ¿verdad?, que querían buscar de ese aceite. El Señor quiere que nos llenemos, que de su palabra, que la pongamos por obra y que dejemos de ser como estas personas insensatas, perdiendo el tiempo en otras cosas en vez de prepararnos para lo eterno, en vez de prepararnos para cuando tengamos ese encuentro con el Señor, que es lo que Él quiere que hagamos. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver lo que es una persona irresponsable. Una persona irresponsable es aquella que no se hace responsable, ¿verdad?, de sus actos, de sus consecuencias. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú tienes un trabajo y tienes un horario en el cual tú tienes que entrar y tienes que salir. Si tú te presentas a ese trabajo cuando te da la gana, pues va a llegar un momento en que te van a echar. Si tú a ese trabajo llegas en otro horario que no es el tuyo, si tu entrada es a las 7 y llegas a las 9 y te quieres ir antes y faltas cuando te da la gana, ¿qué es lo que va a suceder? Que te van a echar, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucedería con que tú tengas una casa y esa casa la estés alquilando. Si eres una persona irresponsable, se va a llegar el día en que tú tengas que pagar ese alquiler, y si no tienes para pagar por tu irresponsabilidad, porque no fuiste buen administrador, porque no te dio la gana pagarlo, va a llegar un momento en que los dueños de esa casa te van a echar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pagaste, porque eres un irresponsable. Pues lo mismo sucede con el Señor. El Señor, cuando no le damos ese tiempo, le estamos robando al Señor. Le estamos robando su tiempo. Le estamos robando lo que a Él le pertenece, y Dios nos va a pedir cuentas por ser malos administradores en el tiempo en que le tenemos que dar al Señor. Eso es una irresponsabilidad de nuestra parte, el no darle ese tiempo al Señor. Vamos a poner un último ejemplo para ver a una persona irresponsable. Cuando tú eres un estudiante y tu maestro te da la clase, te enseña, te instruye y te deja tareas, ¿verdad?, para tu casa, para que cuando tú te presentes al día siguiente, él te revisa la tarea, te pone una calificación, pero a determinado tiempo, cuando ya se cumplieron ciertos objetivos, entonces el maestro te va a hacer un examen, y ese examen pues tienes que salir aprobado, porque si no, entonces vas a reprobar ese examen y vas a tener que repetirlo. Pues lo mismo sucede con el Señor. El Señor nos está dando instrucción en este lugar. El Señor nos está dando enseñanza en este lugar. El Señor nos está dejando tareas en este lugar, porque toda la enseñanza es para vivirla en nuestras casas. Toda esa enseñanza, aunque el Señor no nos diga, te voy a dejar esto de tarea, pero tu tarea es practicar lo que has aprendido. Practicar en tu casa, porque primero es en tu casa, es a donde tú tienes que ejercitarte. Entonces va a llegar un momento en que el Señor te va a poner ese examen y tú tienes que salir aprobado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando venga ese día del Señor y Él tenga que pasarnos para ser aprobados o no, para llevarnos con Él al cielo? Los que no sean aprobados se van a quedar en esta tierra, los van a echar fuera, como echaron a estos del trabajo, como echaron fuera a los que no pagaron. De igual manera el Señor los va a echar fuera porque no fueron aprobados. Y es lo que el Señor no quiere. Por eso el Señor cada día nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, porque no entendemos, porque no somos obedientes. Y el Señor lo que quiere es capacitarnos, que nos ejercitemos para que pongamos por obra su palabra. Es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso es tan repetitivo en lo que nos dice, porque no entendemos. Porque no hemos pasado esa prueba aquí todavía donde estamos. Porque nos entra por un oído la enseñanza y nos sale por la otra. Porque no hacemos lo que el Señor nos está mandando. Y aquí, como estuvimos viendo, son mandatos que el Señor nos está dando. ¿Vas a salir aprobado, iglesia?
o vas a salir reprobado también en esto. Esto es para que medites en tu corazón y veas tu condición, porque tú puedes poner una cara aquí y podemos decir, ay, mira al hermanito, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué hay dentro de él? El que te conoce es Dios y el que sabe tu condición es Dios. A Dios no puedes engañarle. Y Dios en esta noche quiere que medites, iglesia, que medites y que veas tu condición, que hay tiempo para que te pongas como el Señor quiere que quiere que estés, obediente a su palabra. Vamos a ver otro que es irreflexivo. ¿Qué es una persona irreflexiva? Es aquella que no se detiene a reflexionar, ¿verdad? Que no se detiene a pensar, que no se detiene a meditar lo que ha de hablar o lo que ha de hacer. Cuando actúa, esta persona no se detiene a pensar y decir, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? Señor, esta es la dirección por la que tú quieres que vaya. Señor, dame dirección para saber cuál es tu voluntad, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, que en nuestro actuar no seamos irreflexivos, sino que nos detengamos a meditar para conocer cuál es su camino, para conocer cuál es la voluntad que Él quiere que hagamos, porque entonces así todas las cosas nos saldrán bien, porque hay muchos que toman decisiones y creen que nuestro conocimiento que Dios nos ha dado, creemos que esa es la mejor alternativa, creemos que es el mejor camino, y hay un proverbio que lo dice, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. ¿Te has puesto a pensar que si tú estás tomando esa decisión sin consultar con el Señor, sin la dirección del Señor, te va a llevar a la muerte? No nos detenemos a pensar eso, y es lo que también Dios quiere que aprendamos, que nos detengamos en el camino y que meditemos, y que si no tenemos esa dirección y esa confirmación del Señor, el Señor no quiere que nos movamos, que esperemos hasta que Él nos dé una respuesta. Eso es lo que el Señor quiere. Gloria a Dios. Ahora, cuando habla una persona que no se detiene a meditar para saber qué es lo que va a decir, pues en eso puede pecar mucho, ¿verdad? Porque no piensa antes de hablar, no piensa que puede dañar a una persona con su manera de hablar. Pero aquí Dios lo que quiere que veamos, que esta persona no medita, es que critica. Cuando esa persona no piensa, cuando esa persona no tiene la sabiduría de Dios, critica a los demás, y a Dios no le gusta la crítica, porque es tu hermano y no puedes criticarlo. A Dios no le gusta la murmuración. Cuando, por ejemplo, vas a cantar y él cantó con todo su corazón al Señor, pero a mí, porque yo pensé, ¿verdad? Porque yo así me pareció, yo vengo y le digo a mi hermana, mira, yo creo que no cantó con el corazón, ¿verdad? Ahí yo estoy murmurando en contra de mi hermano. Yo qué sé si él vino y le derramó su corazón al Señor. Yo qué sé, ¿conozco lo que hay dentro de él? No. Entonces Dios no quiere que murmuremos, porque pecamos en la murmuración, y Dios quiere que de esta iglesia se quite esa murmuración, porque lo hacemos, hermanos, porque muchas veces vemos cuando llega el hermano o la hermana y llega triste, no sabemos qué está pasando. Ay, ¿viste con la cara que llegó fulana? ¿Tú qué sabes la prueba que está pasando? ¿Tú qué sabes la dificultad que está pasando? ¿Tú qué sabes el proceso por el que Dios le está pasando? Y Dios no quiere que sigamos murmurando, hermanos. Dios quiere que quitemos esa murmuración de la iglesia, porque aquí la hay. Y cada uno sabe que lo hemos hecho, porque yo también lo he hecho. Dios quiere que quitemos de nuestra vida el opinar de los demás. Yo creo que es que así yo lo pienso y opino de que el hermano debería de hacer esto. ¿Y por qué no lo haces tú? Yo creo y pienso, porque ese es mi pensar, que la hermana debería de vestirse así. ¿Y por qué no te vistes tú? Dios no quiere que opinemos. Si tú ves que tu hermano está pasando o tiene alguna situación en su manera de vestir, en su manera de andar, de comportarse, ¿por qué no oras por él? Que es lo que Dios nos ha mandado, a orar los unos por los otros. Si yo, por ejemplo, a mí me ves que yo estoy mal en alguna situación, ora por mí, no me critiques, no me juzgues, porque dice Dios que juzgaremos cosas mayores. No me juzgues, mejor ora por mí, porque yo sé que a mí me falta mucho. Yo sé que tengo muchos defectos, pero esa es la grandeza del Señor, que el Señor nos está cambiando. Que a pesar de todo esto, el Señor está haciendo una obra grande en cada uno de nosotros. Porque lo que yo puedo tener mal, tú lo puedes tener bien. Pero lo que tú tienes bien, aquel lo tiene mal también.
Esa es la obra grande y maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Y Dios quiere que sepamos hablar, Dios quiere que sepamos actuar con prudencia, no siendo unos insensatos. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Gloria a Dios. Dios también quiere que nos quitemos de toda gritadería, porque así lo dice su palabra. Y muchos de aquí todavía gritamos, y Dios no quiere, porque eso lo hace una persona imprudente, ¿verdad? Cuando gritoneamos por ahí, ¿qué testimonio estamos dando a los demás? Si el testimonio es también lo que atrae a los demás. Pues mira, esa dice que es cristiana, pero mira cómo grita. Mira, ese dice que es cristiano y cómo le grita a la mujer. No, si tú quieres algo, ve y háblale a tu mujer. Si tú necesitas algo, ve y háblale a tu marido, ve y háblale a tu hermano, no le grites. Porque Dios aquí nos está diciendo, quítate de toda gritadería. No, oye hermana, esto, lo que le quiera decir es lo que el Señor quiere enseñarnos, porque quiere educarnos, quiere que seamos educados y que verdaderamente hagamos lo que dice su palabra. Y si dice, quítate toda gritadería, quítatela. Gloria a Dios. Para terminar, mis hermanos, vamos a leer Lucas solamente el 6:46. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Le decimos, Señor esto, Señor aquello, Señor lo otro. ¿Y por qué le decimos Señor si verdaderamente no le obedecemos? Si verdaderamente no le aceptamos como nuestro Señor. Porque el que tiene un Señor se somete a Él. Entonces, ¿por qué le llamamos Señor, Señor? Nos hace una pregunta. Dios quiere que entendamos la amplitud de esta palabra Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que verdaderamente Él sea nuestro Señor, no porque no lo sea, sino porque Él lo quiere ser completo. Dios no quiere que le llamemos Señor, sino quiere que le obedezcamos. Y al obedecerle pasa a ser nuestro Señor. Cuando le obedecemos, entonces solamente así es verdaderamente nuestro Señor. Y entonces podemos decir, mi Señor Jesús. Pero si no le obedeces, no es tu Señor. Él quiere ser el Señor de nuestra vida, quiere llenar todas las áreas de nuestra vida. Él quiere llevarnos al reino de los cielos y quiere que pongamos esa palabra por obra, hermanos. Vamos a ser diligentes con el Señor. Vamos a vivir su palabra como Él quiere para que seamos aprobados. Para que el día que Él venga por su iglesia nos encuentre aprobados, hermanos. Estamos en los últimos tiempos, en tiempos peligrosos, en el cual el Señor está preparando a su iglesia, está preparando a ese ejército, el cual va a salir en este último tiempo. Pero ¿cómo el Señor va a usarnos si hay tantas cosas de desobediencia en nuestra vida? Dios quiere que vivamos esta palabra y la pongamos por obra, porque ¿cómo vamos a hablarla si no ha hecho en nuestra vida nada? Y es lo que Dios quiere que hagamos, que la pongamos por obra, mis hermanos, para que entonces Él pueda ser el Señor de nuestras vidas por completo, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche, mis hermanos, ser el centro verdadero de nuestra vida como nuestro Señor. Porque acordémonos que también hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando se llegaron a ese momento le dijo, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo bueno, están haciendo lo malo. Cuando uno no obedece, ¿qué está haciendo? Lo malo. Y entonces no fueron aprobados. Y Dios quiere que salgamos aprobados para llevarnos con Él y para que estemos con Él por toda la eternidad. Ese es el mensaje que el Señor quiere para su iglesia en esta noche. Y le alabamos y le adoramos porque Él es bueno y porque Él quiere prepararnos, iglesia. Él quiere quitar de nosotros todo estorbo para que Él pueda obrar en nosotros. Mi alma te alaba, Señor, y te adora, Padre Santo. Mi alma te enaltece, Señor amado. Perdónanos, Padre Santo, porque no hemos hecho, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tus estatutos, Rey amado. Te hemos desobedecido, Señor. Hemos sido, Padre de la gloria, insensatos, Rey santo y poderoso, Señor. Hemos sido, Señor, hacedores, Padre Santo, de una parte de tu palabra nada más, Señor, pero tú no quieres eso, Padre, porque tú te diste completo por nosotros, Señor, y tú quieres, Rey Santo, que también tu iglesia esté enteramente entregada a ti, Padre Santo y poderoso. Te alabamos, Rey Santo.
Mi alma te alaba y te enaltece, Señor. Y rabajantarabasaya alabazó. Y tarrajaya alabazaya alabazó. Santo tú eres, Rey glorioso. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para tu encuentro, Padre de la gloria. Ayúdanos a poner por obra esta palabra bendita y poderosa, Señor, la cual nos acerca a ti, Señor, la cual nos perfecciona, Rey santo y poderoso. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre santo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado en esta hora, Señor. Gracias, Rey santo. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Amén y amén.